Una época de transición, por ejemplo, fue esta, la gobernabilidad pactada. Antes de que se dé la gobernabilidad pactada de los partidos políticos, el cambio que hubo de los partidos, de los gobiernos militares a los gobiernos democráticos, no fue de 6 meses, ¿no? Mucha gente pensaba que, bueno, que se llama elecciones y pasamos del gobierno militar al gobierno democrático con las siguientes elecciones. Y eso pensaron hacer el año 76, cuando se devolvió la amnistía política, se convocó elecciones en el 77 y en el 78 pensábamos que íbamos a estar en democracia. Sin embargo, tuvieron que pasar de 6 a 8 años, hasta el año 82, 85, para finalmente lograr instalar un periodo de estabilidad política en Bolivia. Es decir, que la transición de los gobiernos dictatoriales a los gobiernos democráticos no duró 6 meses, sino duró más de 6 años. Y esta transición es una transición que probablemente va a ser muy parecida a la que hoy estamos viviendo. No es una transición militar a gobiernos democráticos, pero sí estamos viviendo una transición de un sistema político que existía hace un tiempo y que está yendo a configurar otro que todavía no se termina de construir. Y por eso que es normal en este periodo que vivamos incertidumbre política. Este es un periodo de la democracia pactada donde hubo lo que llamamos estabilidad política. Sin duda, siempre conflictuando, siempre conflictiva. Casi todos los gobiernos democráticos en Bolivia en algún momento han tenido que dictar estado de sitio, por ejemplo. Pero se los llama de estabilidad política porque fueron gobiernos que iniciaron por democracia, llegaron por votación, presidentes que llegaron por votación, que gobernaron todo su periodo de gobierno y entregaron al siguiente presidente producto de una elección nuevamente. Es decir, que tuvieron éxito en el proceso de su gestión y terminaron su periodo electoral que se lo habían ganado en elecciones. Entonces, desde el año 85, fecha en que entra al gobierno el doctor Víctor Paz Estenssoro, hasta el año 1997, fecha en que entra como presidente el general Banzer. Todo ese periodo se lo llama un periodo de estabilidad política. ¿Por qué? Porque hubo democracia, se eligió al presidente, ese presidente gobernó con un aliado o con varios aliados todo su periodo que había ganado, no fue interrumpido por nadie, y luego entregó la banda presidencial a otro presidente también elegido democráticamente. A grandes rasgos, por eso se llama un periodo de estabilidad política. Entonces, este sistema político estaba constituido de 4 grupos de partidos. Era la época de los partidos políticos, las que de hoy día se escucha mucho que están en crisis, esos partidos políticos tradicionales que hoy están en crisis. En ese periodo que les acabo de mencionar, era más bien el periodo que estaba en auge. Y el sistema político que funcionaba ahí era el sistema que llamaron los politólogos en Bolivia el sistema político de democracia pactada con pluralismo partidario moderado. Ese es el nombre del sistema político que vivimos en esa época. Y ese periodo fue con ese nombre. Democracia pactada, porque era una democracia que vivía y se reproducía a partir de pactos políticos. Y segundo, pluralismo moderado de partidos, porque el número de partidos que participaban de ese sistema político no era 1, porque sería monopartidismo, no eran 2, porque sería bipartidismo, eran más de 2, pero tampoco eran 100 ni 20, sino estaban entre 3 y 6, por eso se llamó pluralismo partidario moderado. Entonces, el sistema político que hemos vivido durante aproximadamente 22 años en Bolivia, en una especie de rasgo de estabilidad política antes de que venga Octubre Negro, fue un sistema que se llamó de democracia pactada con pluripartidismo moderado. Ese es el nombre que ha funcionado. ¿Y cuáles eran los partidos actores de este sistema? Los partidos titulares, a los que llamo yo, fueron los partidos que fueron gobierno o cabeza de gobierno en esos periodos, que después fueron considerados los partidos tradicionales o los partidos neoliberales también. ADN, MNR y el MIL fueron los partidos que yo llamo, en este pluralismo partidario moderado, los partidos titulares. ¿Por qué?
porque en todas las combinaciones que se dieron, siempre uno de esos estuvo a la cabeza. Los que los acompañaban, que eran los segundos allá, los partidos neopopulistas, en este caso CONDEPA y la UCS, aunque formaban parte de las coaliciones, nunca formaron cabeza de las coaliciones. Por lo tanto, eran los partidos acompañantes de estos partidos. La combinación de estos, de los partidos del sistema, ADN, MNRM, y los partidos populistas, CONDEPA y UCS, la combinación de ambos hacían lo que se llamaba este pluralismo partidario. Y por otro lado había pequeños partidos de izquierda, casi necesarios para decir que había democracia, y pequeños partidos indigenistas también. De hecho, el año 78, el año 79, se presentaron una cantidad más o menos importante de partidos indigenistas. Esta historia de lo indigenista, digamos, ya apareció en el escenario, pero en esa época la tendencia, la corriente política que se seguía no era hacia temas de carácter social, lo que llaman los politólogos los nuevos actores políticos, sino la tendencia era más bien a la institucionalidad partidaria. Veníamos de la dictadura y lo que se esperaba era contar con organizaciones tradicionalmente democráticas, las cuales siempre fueron los partidos políticos. Ese es el sistema que hubo. Pero llegó el año 97 y del año 97 quiero mostrar estadísticas para que ustedes se den cuenta. El año 97 mucha gente decía, los partidos políticos están en crisis, y los partidos políticos no creían eso, internamente no se renovaban, había una serie de problemas al interior de ellos, pero a la luz de los resultados que hoy día recibimos con los referéndums, arriba de 80, de 60, con las elecciones últimas, arriba de 30 el segundo, arriba de 50 el primero, fíjense lo que hubo el año 97. Esas cifras que ven ahí, ustedes, son las cifras de la crisis. Es decir, el que ganó las elecciones, la ADN, ganó con el 22,2%. Con el 22% de popularidad gobernó ese presidente. El segundo era el MNR, que habiendo no ido con su caudillo principal, porque acababa de ser presidente, el caso de Sánchez de Lozada, no podía, según la constitución anterior, ser nuevamente candidato, fue con un segundo líder y sacó 18,2%, el segundo. El tercero, CONDEPA, 17, BID el cuarto, 16, UCS el quinto, 16. Es decir, entre el tercero y el quinto ni siquiera había diferencia de medio punto. Es decir, no había ninguna legitimidad. El que ve esas cifras se da cuenta que la sociedad ya no estaba apoyando a estos partidos políticos. Si el que ganaba sacaba 22%, es una sociedad que en primer lugar le estaba otorgando una cifra bastante poco deseable para sentirse con la legitimidad de gobernar. Entonces, las elecciones del 97 para mí fueron el inicio de la crisis abierta de los partidos políticos. Ya esto estaba claro, los partidos políticos estaban en crisis. Es decir, ya sabíamos que esto estaba complicado y que se iba a caer. Lo que no aceptábamos era qué iba a pasar, dónde íbamos a ir, quién iba a aparecer como alternativa. Y el no haber visto esto con claridad no hizo que se dé un proceso de reproducción de este sistema. Si hubiéramos visto esto con claridad, se hubiera pensado seriamente en que esto había que cambiar radicalmente para que se mantenga, y no haber persistido en ese tipo de estructuras, de tal manera que lo único que llevaron fue a abrir una crisis política en Bolivia. Esta crisis, en mi opinión, duró desde 1993, donde aparecen esos resultados, hasta el 2003, donde se da en octubre negro, y en febrero negro, es decir, la muerte de militares y policías en febrero, y octubre negro, que se llama la guerra del gas. Todo eso ocurrió en el 2003. Un año antes hubo una elección, en el 2002, salió Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Cuáles son los elementos de esa crisis? Crisis de partidos políticos. Los partidos políticos estaban en crisis, ya nadie más o menos confiaba en ellos. Pero ojalá solo haya sido eso, ¿no? Hubiera sido fácil. Al estilo Tuto, hubiéramos dejado el partido político y creado una agrupación ciudadana y probablemente se hubiera resuelto. No lo entendió bien, pensó que era un tema de estructura. No, había también crisis de liderazgo. Así como había crisis de partidos políticos, había crisis de liderazgo, porque los líderes que se habían constituido en todo ese periodo eran las cabezas visibles de estos partidos políticos.
Y el año 2003, los líderes populistas, por una curiosidad del destino, ambos habían muerto. Carlos Palenque y Max Hernández. Y los líderes del sistema, todos ya habían sido por lo menos una vez presidente. Por lo tanto, habían dejado de ser una novedad y habían pasado a ser ya alguien que los habíamos visto en el gobierno, y por un lado habían hecho cosas interesantes, pero por otro lado habían dejado muchas cosas para ser duramente criticados. Es decir, que los líderes que existían en ese momento eran líderes que ya habían sido puestos a prueba, y probablemente muchos habían, si pasado con una nota muy baja. Entonces, lo que había, la gente no tenía una alternativa nueva de líderes, y las alternativas que ya existían habían sido más o menos todas puestas a prueba y muy duramente criticados por ellos mismos, además, por la oposición del MNR era el ADN y el MIR, y la oposición del ADN y el MIR era el MNR. Es decir, se habían autocriticado profundamente, de tal manera que abrieron las puertas para su propia deslegitimación. Crisis de liderazgo, entonces. Tercero, crisis de discurso. El discurso que en esa época, en todo ese periodo existió, fue el discurso que hoy se conoce como el discurso neoliberal. Y el discurso neoliberal decía, en pocas palabras, que el estatismo no había funcionado, no servía, y que había que buscar inyecciones de capital externo que vengan a nuestras empresas nacionales, que vengan a la nación, y estas inyecciones de capital externo en nuestra economía iban a producir a nosotros los bolivianos empleo.